Pero cuéntanos, Fernando, ¿cómo fue la niñez tuya? Cuéntanos cómo fueron tus comienzos. No, mi niñez fue un niño muy tímido que en ese tiempo no creo que hubiera estado yo aquí porque no hablaba. Niño de mami que le decían que nada más atrás de la falda de mamá, solo escondido. Muy tímido, penoso. Entonces, una vida, un matrimonio estable, pero un poco de dificultades económicamente, o sea, lo que era para lo que son estados que son un poco pobres, que solamente dependen de la agricultura y la agronomía. Y cuando no hay nada de ese trabajo, pues no hay nada, no, la gente no hace nada. Entonces no hay dinero, no hay comida, no, perece de todo. Pereciste. Sí. ¿A qué se debía tu timidez? Porque eras un niño en el campo, los niños son alegres, corren, son libres en el campo. Yo así era en el campo. Era increíble mi vida de libertad, como un pajarito que volaba, que subía árboles. ¿Pero por qué tenías tanta timidez? Como que ese tiempo era porque, o sea, con la familia, con los niños sí andaba yo tranquilo, pero cuando yo salía con alguien desconocido, no lo conocía, porque como era un rancho, o sea, no era ciudad ni nada. Ajá. Entonces, si veía a alguien desconocido, como que no te daba pena, te daba timidez. Ajá. Aparte que era el hijo único, todo el tiempo estaba protegido, Sí. sobreprotegido. Sí. Que es bonito saber que la niñez en los campos es muy diferente, pero hay muchas dificultades, sobre todo, como usted decía, en la economía. ¿Sus padres tuvieron la sensatez o, digamos, el empeño de cuando no hay trabajo es difícil, pero llegan buenas temporadas, que hay buen trabajo, arduo trabajo, pero que prácticamente lo que ganan tiene que durarles todo el año? ¿Había esa prudencia en ellos? Viéndolo ahorita, como aquí también se puede practicar eso, lo que es la construcción. Allá no había, no es quizás es porque la mentalidad de la persona en ese tiempo, yo ahorita me doy de cuenta que mi papá, de la forma que trabajaba, él solamente miraba lo que era el día o la semana. No veía más allá. Más allá. Entonces, cuando él estaba trabajando, sabía que había dinero, se lo gastaba. Su debilidad fue la bebida, el alcohol. Entonces, estaba joven en ese tiempo y fue lo que lo llevaba a gastar el dinero más que nada ahí y no ver más adelante en el futuro. Y había escasez en su casa, siempre vivieron, pero no era algo que nada más ustedes sufrieran, sino que todo el pueblo. Sí, mucha gente lo sufría. Sí, por lo mismo, como le dicen allá, por mala cabeza, porque no sabiendo que iba a venir esta temporada, que venían las lluvias, se acababa la temporada de la que le decían la zafra, cortar caña. Ajá. Entonces, ya después de eso, solamente ir día a día a trabajar. Wow. Entonces, ya no tenías, si no trabajabas ese día, no tenías que comer. Entonces, solamente hay una mata que le dicen chilpaya, que es un chile que se da pequeñito, que solamente llevabas maíz al molino, lo molías y hacías tortillas con manteca de puerco y chile, y eso es lo que comías. Y ahorita me recuerdo, sabía bueno. Sí, es muy rico, pero comerlo todos los días o 2 o 3 días. Ya no sale tan bueno. Y también como la llegaba primera vez. la temporada de las aguas, cuando solamente se la pasaba lloviendo, que no podían hacer nada. Mirabas para afuera, era pura lluvia. Wow. Sí, entonces... Te criaste con muchas dificultades en esa niñez. Sí. ¿Te provocó dificultad en la escuela? ¿Ibas a la escuela? Iba a la escuela, pero sí, yo trataba de dar lo mejor que podía. Muchos resultados buenos todo el tiempo. Wow. Sí, porque yo era un poco... Para mí, fuera un poco responsable lo que eran tareas, lo que era la práctica y todo. O sea, para exponer temas y todo eso sí era un poco tímido, pero sí yo hacía mi tarea a tiempo, era puntual, aunque llevaba mis pantalones parchados quizá a veces, pero pues yo iba bien bañadito, planchadito, limpio. Sí. Wow. Entonces... Porque la pobreza no tiene nada que ver con lo sucio, sí, ¿verdad? Exacto. Que teníamos 3, 4 cambios, pero bien bañaditos, bien limpiecitos, nada de manchados y bien planchaditos. Iba uno a la escuela muy light. Hermoso. Sí. Cuando no nos dábamos cuenta que éramos felices, ¿verdad? Sí, exacto. Sin nada de redes sociales y sin nada de nada, ¿verdad, hermano? Nada de eso. Y eso es lo que ahorita vengo viendo, porque es como corrompe lo que es eso. Sí. Se puede usar para bien y para mal. Pero vamos todavía a su niñez, a su desarrollo. Cuando usted entra en la escuela, usted ve ciertas cosas que le llaman la atención. Usted ve que la pobreza en su casa es más marcada o que allá también hay la escasez, todo eso. ¿Usted lo empieza a ver de otra manera? Sí, lo empiezo a ver. Yo quería estudiar, yo quería ser alguien, o sea, graduarme, y conforme al lugar donde yo me movía,
Yo quería ser químico agrónomo y estudiar con los animales, veterinario, porque eran lo que yo me movía, lo que yo miraba. Entonces yo quería estudiar eso, pero pues lamentablemente pues eran carreras que se ocupaban más dinero. Claro. Y allá no es como aquí que te dan becas y cosas esas. Sí, es más difícil en nuestros países. Sí. Entonces fui creciendo y pues estando ahí con mi papá, o sea, lo bueno de todo que él me enseñó a trabajar, que yo aprendí a trabajar porque pues en todo andábamos ahí, me traía desde chiquito. Desde pequeño Sí, desde empezaste pequeño, a trabajar. Sí. ¿Con responsabilidades o solo ayudabas? Ayudaba y con responsabilidades. O ayudaba porque pues yo quería aprender y aparte, pues bueno, él me decía, me delegaba cosas también, no, que tienes que ir a hacer esto, que tienes que ir a ver los animales, que tienes que, esto te toca a ti. Entonces yo también lo que sufrí en la escuela, que a veces miraba niños que estaban comiendo, pero no nos daba el dinero. Sí. Y allá en la escuela tú tienes que comprar tu comida. No como aquí que van y sí, les dan, ya ¿verdad? te comprabas algo, si te comprabas un taquito, no te comprabas un dulce. Y tú mirabas, entonces te quedabas mirando, a veces no llevabas y te quedabas mirando nada más. Sí. Entonces yo en las tardes salía de la escuela y me iba a hacer mensajes, porque en ese tiempo no había teléfonos, no había nada, solo una caseta. La gente que salía de ahí para el norte, para Ciudad Juárez, venían a trabajar mucho, todo eso, hablaban a sus familiares, entonces ahí es cuando yo hacía iba a una bicicletita, llevar mensaje, me daban dinero y hacía mis pesitos para poder Wow. ayudarme. ¿Desde qué edad empezó esto? Eso eran como los 8 años, 8 años. por ahí. Ya usted se sentía con la responsabilidad por lo menos de sí mismo. Si Sí. quiero comprar algo en la escuela, Ajá. voy a hacer algo para poder tener mi dinerito. Correcto, sí. No depender de los papás. Sí. ¿Qué otra cosa cree usted que acumuló, que se hizo presente en la vida de ustedes como familia para que la economía no tuviera un avance en sus vidas? Yo lo que yo dije que no iba a hacer era lo que estaba haciendo mi papá, que lo que se estaba gastando en los vicios. Porque yo miraba, digo, ¿cómo trabaja tanto dinero que traía y luego se lo acababa todo y que al otro día no teníamos que comer? O sea, entonces fue lo que fue acumulando que yo dije que no iba a hacer, yo no iba a llegar a ser así, que yo no iba a llegar. Y pues lamentablemente es lo que el enemigo más ataca a uno en eso. Sí. Wow, tú tenías un ejemplo no tan bueno. No tan bueno. Y tú decías, no lo voy a cometer. No voy a hacer lo que hacen mis padres. Sí, Pero el camino te llevó a eso mismo. sí. ¿A qué edad empiezas tú a tener eso, reaccionar como tu papá? Empecé a trabajar más como eso de los 10, 11 años, más en el campo, en volver más a ganar más dinero. Y ya en eso eran como cuando entras a la secundaria, ya tienes más amigos más grandes. Me empecé a involucrar con amigos más grandes que yo, como la edad de un tío mío que eran así, se reunían y todo, y andaban en las discos, ve que llegaban las discos de allá. Y ya yo luego me iba, lo que a mí siempre me había gustado mucho, bailar. Y ya nos íbamos a bailar, nos juntábamos. Entonces fue cuando yo empecé ahí que de repente mi papá fue lo que me dijo que el día que yo tomara, que eso yo no lo iba a hacer en la casa, andar tomando. Mira, y él lo hacía. Ajá. Y él te dijo, y entonces, así y era escondido yo por allá, pues agarraban, ellos llevaban sus botellas y nos poníamos a tomar ahí, pero no tomaba tanto. Entonces ellos se drogaban, hacían lo que sea, pero pues yo le dije, no, eso no, siempre tuve miedo de las drogas. Eso fue mi temor de que me fuera a gustar y luego fuera a quedar ahí. Eso fue lo que jamás, hasta la fecha. Nunca lo probó. No. Y lo tuvo a la mano. Sí, ahí estuvo alrededor, sí. Pero me impresiona lo que usted dijo. Yo no voy a hacer lo que hace mi padre, pero tarde o temprano, ¿verdad? Envolverse, quedar bien, en tener amistades, te lleva a cometer esos errores. Por el círculo en que te mueves. Sí. ¿Cuánto tiempo usted duró en lo que es tomar, digamos, no emborracharse, pero sí tener ese gusto, vamos a decir así, por estar tomando? Entraba la curiosidad. Sí, fue hasta eso de los 14 años. O sea, yo todavía seguía, cuando yo me vine para acá, todavía teníamos esas juntas con los amigos. Entonces yo llegué aquí a los 14 años. Bien a Kansas City. joven. Muy pequeño. Sí, iba a cumplir 15 apenas. Acababa de comenzar mi primer semestre en la preparatoria, bachillerato, qué sé yo. Y yo me vine, solo vengo por 2 años, me voy, saco mi identificación y ya yo me quedo para México, pero hasta la hora, aquí estoy. Esta es la hora que no se cumplen los 2 años. No. Pero bueno, usted se viene para acá, ¿se viene solo o se viene con su familia? Solo, mi papá se quedaron allá. Es que mi papá tuvo un problema porque como a él le gustaban los caballos, a mis abuelos le han gustado los caballos, él montaba caballos de joven y se lastimó su pierna. Quedó un poco incapacitado, entonces no tenía la misma fluidez para trabajar tanto. Ni tampoco para venirse, ¿verdad? Porque es muy difícil. Sí. Cuando usted se viene para acá, ¿viene con la visión de en esos 2 años
agarrar dinero y seguir poder estudiando. seguir estudiando, Ujú. mandar a su familia, por supuesto. Sí. En aquel entonces, gracias a Dios, no había tanto peligro como ahora cruzar No. una frontera, ¿verdad? Sí. No había. Y Pero siendo sí fue usted ciudadano mexicano, pues tampoco tuvo problemas en el transcurso. Sí. Cuéntanos la experiencia que pasó al cruzar. Esa fue una experiencia que yo dije, si me agarran yo ya no regreso, porque sí, nos dijeron, no, nada más va a ser media tarde, o sea, en la noche y ya del otro lado, pero esa noche se convirtieron en 3 días. Santo Dios. Sí, que veníamos caminando, yo venía con un tío, lo bueno que venía con un tío, el hermano de mi mamá, y él venía al frente, entonces nosotros caminamos toda la noche, íbamos bien, nos perdimos, nos salimos del camino, nos corretearon y todo. Entonces nos tirábamos, estaban los helicópteros y todo, y nos tirábamos donde sea, y ya luego yo miraba las víboras al lado y digo, Ay, santo Dios. y íbamos llenos de ajo y cuanta cosa para que según lo que uno dice, ¿no? Ajá. Y nada, pero pues sí, nos quedamos sin comida, sin agua, ya el segundo día estaba el sol fuerte, íbamos recogiendo las botellas de las aguas que iban quedando en el camino, Sí. todas calientes y No nada. importaba. Y ya como el tercer día ya no aguantábamos, o sea, no teníamos nada, ya hasta que dijo el guía, dice, ya estamos llegando casi, pero no había, tuvimos que tomar agua como de una pocita donde toman las vacas, con limo arriba y todo, Wow. eso fue lo que tuvimos, y sin comer esos días, muchas personas traían las ampollas en los pies y el calor y todo, y yo ya decía, pero lo peor fue como en el segundo día, que ya el cansancio nos ganó en la noche, nos quedamos a sentarnos, yo me quedé sentado en una piedra, y el grupo agarró y se fue, pero yo me quedé dormido. Y lo Y dejaron ahí. ya me habían dejado. Mi tío fue el que se regresó, Ay, porque me empezó a gritar y a buscar y Y dice, no no me encontraba. Y ya iban lejos. Oh my. Que si yo me puse a relacionar, que si yo me hubiera quedado en ese punto donde me había quedado, más adelante había otro señor que estaba perdido porque no sabía ni dónde estaba. sí. Y ya de ahí fue cuando el guía nos empezó a estar más juntos. Pero sí, yo digo, sí, ¿cómo es Dios desde ese momento trabajando con uno? Porque si me hubiera quedado yo ahí hubiera quedado, no hubiera sabido ni qué hacer. No, aparte de su Jovencito. corta edad, no le Sí. permitía mucha experiencia Sí. que uno de grande puede tener. Aunque en unos momentos así tan difíciles, realmente que la experiencia se le Sí. borra a uno Es así. de la mente. Así Pero es. la cosa es que regresó por usted y se Sí. pudieron reincorporar al grupo. Nos pudimos ir. Y Cuando esa- llegan a Estados Unidos, ¿cuál es su reacción? Llegamos y yo estaba contento, llegamos a Arizona, ya después vino otro martirio otra vez, porque de ahí tuvimos que pasar en las trocas. Veníamos como 5 o 6 metidos en medio de los asientos y todo, todos hechos del baño, todo ahí, porque no podíamos pararnos. Wow. En ese tiempo pues se ponían los retenes, Sí. entonces Dios sí. mío. Y ya todos veníamos ahí, llegamos, pero bien, que yo dije, ya si me agarran, yo decía, ya mejor que nos agarren, ya aquí ya. Estabas cansado. Sí. Y yo dije, y lo que mi mamá siempre me dijo también, dice, ya si te llegan a agarrar o cualquier cosa, tú no te vas a ir. Y, sí. Wow. Y ya ahorita después que le conté, estando acá, cuando yo había pasado, ya le conté toda la historia, y dice, no, si tú te llegas a venir, tú ya no te vas. Sí, pues sí. Sí. No, y ahorita está Wow. muy difícil Sí. todas esas cosas. Wow. Cuando usted llega aquí, se recupera del cansancio, de las lastimadas, porque vienen arañados, golpeados, deshidratados, con hambre, de todo, y usted empieza a trabajar. ¿Cuál es su primera reacción a ver su primer cheque? Primera reacción fue que me comí un McDonald's antes, llegando aquí a Estados Unidos, con el hambre que traía. Al otro día empecé a trabajar, ya me tenían el trabajo listo. Oh Gloria. my Dos God. No te trabajos. dejaron descansar. No, nada. Wow. Ya me los tenían mis tíos, porque eran sus mismos trabajos, ya le habían hablado. Ajá. Entonces yo empecé a trabajar, empecé a ver el dinero, los cheques, y empecé a pagar lo que debía, mandar. Y ya fue cuando yo dije, pues con un año yo creo que sí lo voy a hacer. Y ya entonces yo, así como siempre me ha gustado aprender más y aprender más, fui subiendo de niveles en los trabajos. Y empecé a ver más dinero. Y yo le digo, pues es que todavía otro año más me voy a quedar, yo creo que con este dinero. Sí, lavando trastes empezando, después empecé a los 5 meses, 6 meses a la cocina. De ahí fue cuando yo me fui a la cocina directo ya. Wow. Ahora entiendo muchas cosas. Desde entonces, entonces en ese tiempo ya había tenido los 15 años. Wow. Sí. Wow. Has trabajado desde muy pequeño. Desde muy pequeño, Has 2 tenido trabajos. Dos trabajos desde muy pequeño. Como un año después empecé a tener 3 trabajos. Dios mío. Trabajaba los 2 en el día y luego en la noche también. Llegué a tener 3 trabajos. ¿Lo hacías por necesidad o porque te gustaba el dinero? Porque me empezó a gustar el dinero, porque yo quería avanzar, a hacer cosas en México, según. Sí. ¿Pero qué pasó? Pues según yo mandaba para hacer negocios, pero como dice, pues cuando no está uno con Dios, nada crece. Entonces nada crecía, nada.
Hacíamos que siembras de arroz, que engorda de puercos, que cosas, y no, nada daba resultado. Nada. Nada. Todo se iba al agua. Sí, pues lo invertíamos, pero no sacábamos nada. Tu esfuerzo de 3 trabajos, me imagino que casi no dormías. Así Porque es. 3 trabajos es duro, Mari. Y en esa vez no tenía todavía los vicios yo porque estaba con el tío que no, o sea, yo no manejaba. Tuve 3 años sin manejar. Wow. Y él me daban ride y todo eso. Entonces la gente del trabajo, yo les daba dinero y todo. Ya- Pero en esos 3 años o 2 años que usted estaba trabajando así, pues realmente no tenía chance ¿De gastar? de gastar y tampoco de vivir la vida en cuestión de que la diversión, él le gustaba bailar, no tenía chance de ir a bailar, no tenía chance de nada. No. Todo eso estaba reprimido. Sí. Entonces cuando yo empiezo a manejar, ese fue el problema cuando yo me abrí. Ya me enseñaron a manejar, ya fue cuando yo empecé a andar más o sea, yo andaba con el libre, pero con un miedo todavía. Ujú, Porque ellos siempre me habían vinculado, no, que si te llegan a agarrar, tú te vas para la cárcel y te mandan para allá, para México. ujú, Y andaba uno con ese temor. ujú, ujú. Sí, o sea, la responsabilidad siempre la he traído. Sí. O sea, como que he hecho cosas, pero no tampoco a lo loco, nada más así. Wow, Sí. wow. Es increíble, Mari, todo lo que un jovencito llegar a este país y pasar, hubieron consecuencias graves en tu vida cuando te liberas de tu tío que te tenía bien cuidado Sí, y empiezas a manejar porque no estaba Dios, sí. no estaba Exacto. Dios. ¿Cuáles fueron las Me consecuencias? fui con mis tíos, los que eran puros hombres, entonces ahí fue cuando comencé a tomar. O sea, teníamos más libertad, yo podía llegar a la hora que sea, dejé un trabajo. Entonces con otros nos íbamos a los bailes, aquí a los clubs y todo eso. Y ahí estábamos, andábamos y él conocía un poquito más de gente que yo. Y lugares. Y ya fue cuando yo empezar así a ver todo eso, experimentar todo ese mundo ahora sí aquí afuera. Wow, Sí. wow. ¿Cuánto tiempo duró más o menos así? Eso fueron ha de haber sido como un año. Un año que una vez, quién sabe si mi mamá lo sepa, que le haya dicho yo, pero esa vez casi me muero porque nos íbamos y pues como yo cargaba dinero. Y es que cuando tú te mueves con dinero tienes amistades, Claro. tienes la familia al lado. Entonces tú pagas todo y están todos contentos, pero cuando no. Y poníamos las mesas VIP, las privábamos, venían los cantantes norteños, ahí los poníamos con botellas y una vez me intoxico porque llegué vomitando. Yo cuando yo tomaba era lo bueno que no manejaba, porque alguien más manejaba. O sea, nos poníamos de acuerdo. Pero esa vez yo llegué vomitando sangre porque habíamos mixteado lo que eran bebidas, alcohol, licor y cerveza. De todo. De todo. Wow. Y ya que me iban a llevar y yo el otro día no aguantaba, pero estaba vomitando sangre, te iban a llevar al hospital. Wow. Sí. Consecuencias graves, que consecuencia pudiste grave. haber muerto Sí, en ese momento. en ese momento. Entonces no me importó, yo el otro día, pues no sentí. Wow. Y así. Wow. Sí. Nos dijiste fuera de micrófonos, hermano Fernando, que hubo alguien en tu familia que fue el pilar. Sí. Y compártenos quién fue ese alguien. Ella fue mi abuela por parte de mi mamá, Ramona se llamaba. Tu abuela. Mi abuela, Ramona. sí. Ella fue cuando se convirtió a Cristo, ella fue el pilar porque ella dependía de Dios para todo. Yo incluso lo llegué a saber que ella empezó a tener, que yo no sabía, porque ella siempre la veía orando, comía, oraba y andaba y oraba y que yo no le tomaba importancia porque yo por decir no era mi prioridad en ese tiempo, no me habían inculcado de niño nada. O sea, sabía que estaba un Dios y como le dije, el católico y ya. Pero ella fue la que me decía a veces cosas, me hablaba de Dios y yo la ignoraba. Wow. Pero ella era la que oraba por los hijos, oraba por los nietos, tenía días diferentes para cada familia. Qué hermoso. O sea, el ayuno y la oración eran para ella muy importantes. Ella estaba en el templo todos los días y aunque iba con su pie que a veces le dolía, ella se iba enferma, ella se iba, que Dios le iba a sanar. Ella empezó a depender de Dios para todo. Wow. Dejó medicina, dejó doctores por muchos años Wow. y dependió de Dios. Me decís, y es algo que debemos de tomar como Sí. ejemplo. Esta abuela oraba y ayunaba por cada hijo, diferentes días por cada hijo. Y eso a mí Sí. me cautivó porque fue una guerrera, peleó por tu familia. Sí, pues, ella fue la que peleó por la familia, porque a lo que yo veo ahorita en ese tiempo, que fue la que nos mantuvo, que nada nos haya pasado, porque a pesar de todo lo que el diablo nos estaba queriendo quitar, nos estaba queriendo matar, por decir, ella era la que estaba intercediendo en todo momento.
Wow. Sí. En ese tiempo que tú estuviste ya en el alcohol y que te sentiste un poco libre, nos decías que había rencor en tu corazón. Sí. Mucho rencor. Ya había un poco de dolor o rencor porque yo decía, ¿cómo va a ser que siendo el hijo único no vamos a estar viviendo la misma vida ya todo el tiempo? O sea, no puede sacar a uno adelante y como a veces por el abuso que también cuando llegaba borracho mi papá o algo verbalmente que insultaba a mi mamá, o sea, yo digo, ¿cómo? Incluso un día yo dije entre mí, yo agarraba y me tiraba abajo de la cama a llorar o ahí me quedaba dormido ahí abajo a veces. O a veces me iba para el monte, ya me quedaba solo, ya mirando, digo, Dios, o sea, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál va a ser mi destino? Yo nada más lo último que miraba era donde terminaban las matas de caña. Y ya de ahí para allá yo no me veía afuera de ahí, de ese lugar. Entonces yo digo, pues yo no quiero llegar a ser así como él, yo no quiero llegar a... Sí. Wow. También nos comentabas, hermano, que siempre deseaste una palmada de tu papá. Sí. Siempre la deseaste. Cuéntanos eso. Eso sí está poderoso porque fue la frialdad que tenía, quizás como a lo mejor él no lo recibió, no sabría decirlo, pero es lo que pasa cuando tú estabas haciendo algo y solamente para trabajar de una manera fría y no sentías como que le dice uno a su hijo, te amo, mi hijo, lo hiciste bien, o sea, sigue haciendo, ¿no? Eso no. No pasaba. Nunca había una palabra de apoyo, Sí. una palabra que usted lo La hiciera libertad. sentir bien para usted seguir adelante, porque siempre una palabra de apoyo te hace como tomar nuevas fuerzas y hacer las cosas. Son vitaminas. Motivarte. Sí, motivarte, sí. Pero cuando usted ve que no hay esa reacción en su padre, ¿sí llegó a sentir así como coraje contra él? Coraje y me fue formando eso a mí también. Me fue poniendo eso frío también. Que si él no lo siente por mí, no lo voy a sentir por él. Exacto. Wow. Sí. O sea, si él se porta así conmigo, pues ya no me interesa. Pero la cosa fue que no, porque cuando él se lesiona, él se lastima en una de esas carreras. de Eso fue caballo. antes. Ajá. Sí. Usted reacciona a ayudarlo o a Sí, apoyarlo. yo sabía, o sea, aunque tuve ese pedacito pero yo no dejé de ayudarlos a ellos. O sea, yo siempre he visto por ellos hasta la fecha de ahora cuando puedo. Y yo siempre busqué por hacer el mejor para ellos, para que tuvieran una forma de dónde depender. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros nos sentimos heridos, nuestra reacción es pues yo voy a hacer lo mismo, pero no tenemos la misma fuerza o tal vez los mismos sentimientos, el corazón para hacerlo. Entonces, usted como quiera que sea, sí rompió un poquito con eso, porque a pesar de que lo llegó a pensar, llegó por el dolor, llegó a decir, yo también no voy a hacer nada, voy a ser igual que ellos. No pudo hacerlo. No. Usted sí rompió con eso. Sí, había algo dentro que ya estaba trabajando Dios. Así es. Sí. Eso vamos viendo poco a poco. Esa lucecita que estaba en ti. Sí. Porque hubo una abuela que seguramente Ella sí. oraba por ti. Sí, y ella era esa humildad que siempre me decía, si alguien te maltrata, tú no hagas caso, tú no te pongas a pelear. Ella siempre dice, y siempre me llegó a decir, porque yo le decía, va usted a esa iglesia y tanta maldad que es chamaco, el hijo del pastor, mire cómo está. Y dice, no, pero dice, cuando tú hagas esta decisión, dice, no veas al hombre. Tú solamente pon la atención en Jesús. Oh, qué hermoso. Solo mira a Dios. Y esto, tú no te pongas a mirar porque todos los hombres tenemos defectos. Oh, mira qué Gloria a Dios. Entonces ella dice, tú solamente enfócate en ver a Jesús. Wow. A ver a Dios. Busca ser como Jesús. Wow. Me estabas comentando también, hermano, de que esa abuela trajo a los pies de Jesús a la otra familia, a la otra abuela. Qué maravilloso. Eso era una mujer poderosa que luchó no solamente por la familia de ella, sino también por la familia anexada. Sí, la otra familia. Ajá. Entonces ella no sé, por lo mismo, porque ella predicaba lo que hacía. Porque ella vivía esa vida, era su normalidad. No era como que le iba a decir, haz lo que ella no estaba haciendo. Wow. Entonces, su testimonio hablaba por ella. Sí, su testimonio. Entonces mi abuela, porque mi abuela, la mamá y mi papá, como le dije que mi abuelo había tenido muchas mujeres y todas esas cosas, entonces lo que se maneja es de la brujería. Que aquella mujer viene y te tira algo, que porque es la amante y todas esas cosas, y que le quieren robar al marido y que le dan una toma para robar al marido y todas esas cosas. Chacho. Entonces, había cosas que encontraban tiradas en la casa, enterradas.
Y ya cuando dice mi abuela, pues cuando dice, pues no habrá ningún Dios más poderoso que el mío, entonces vamos a orar. Si quieres yo tengo un Dios que es el que me ha cuidado, el que me guarda, el que me... Y ya ella fue la que empezó a leer la palabra, porque pues mi abuela otra no sabía leer. Sí. Entonces ella fue la que empezó a leer la palabra, le empezaba a decir, le empezaba a platicar, o sea, de Dios y hasta que aceptó a Jesús se hizo cristiana, después de que era católica, de que todos los hijos fueron bautizados en la iglesia católica y todo. Qué Hermoso, de no, mujer. qué hermoso. Y como dice mi hermano Fernando, ella predicaba y actuaba en la palabra, no, o sea, no predicaba, haz esto y el otro y ella se descuidaba, no, sino que supo guiarlo y me imagino que vio también su abuela los resultados de buscar a Dios, vio los resultados y eso fue lo que lo llevó a caminar con Dios. Pero cuéntanos, hermano, ¿cuándo usted conoce a Jesús y cómo fue el proceso de llegar a los pies de Cristo? Sí, yo conocí a Jesús, le digo por cuando empezó a venir el pastor Juan Carlos aquí a la iglesia esa que estábamos antes, que él predicaba de vez en cuando los domingos, él era evangelista. Entonces yo sentí ese calor que yo sentía, digo, algo diferente, algo raro hay aquí. Y yo regresé, entonces fue cuando empecé a servir. Y ya de ahí tuve un año, como casi 2 años, sirviéndole a Dios ahí en la iglesia. O sea, todos los que nos mandaban a hacer los eventos, yo estuve con ellos. Entonces estuve por esos 2 años. Y ya fue cuando empezaba yo a decir que, o sea, cómo la gente se pone a decir que va a salirse si esto es tan grande, tan hermoso de Dios. Pero vino una prueba, podría decir, a mi primo lo agarraron con unos papeles que no puede usar uno aquí, si usted sabe, y lo metieron a la cárcel, tuvo 6 meses porque él era mi apoyo en ese tiempo. Porque yo me sentía débil o algo, le hablaba, le marcaba, entonces nos apoyábamos uno al otro, porque éramos ese grupito de jóvenes que nos habíamos salido del trabajo para trabajar juntos y andar en el mismo ambiente, porque yo decía, en el ambiente de mi trabajo no me está dejando crecer. Ahí esta gente me está robando lo que yo traigo, entonces nos salimos a trabajar a la construcción, la segunda, después de tantos restaurantes. Y tan a la mano al jefe que nos tocó, no nos pagó 2 meses y ya nosotros teníamos... En ese tiempo yo me quedé sin dinero, me quedé sin comida, me quedé sin carro, se me compuso el carro y todo lo vendí. Y fue ese tiempo cuando me decían, bueno, ¿tú qué estás haciendo allá? Tienes que venirte para acá, estás allá, estás peor. ¿Sabe qué? Me gustaría que si me hiciera el recuento, porque nos hablaba fuera de micrófonos, que usted... hubo un tiempo en que usted estuvo en el camino de Dios, cuando usted ya entrega su vida a Cristo, usted hizo algo, dice, yo agarré mi teléfono y corté con todas las amistades que tenía. Platíquenos sobre eso. Oh, eso fue poderoso porque yo en ese fue el amor que yo tuve, que hasta todos se quedaron, wow, como que qué pasó ahí. Yo tiré todo, le digo, borré mis contactos, mis amistades, y yo oraba, yo buscaba cómo aprender más a aprender la palabra, cómo aprender a orar, incluso las clases que nos daban de liderazgo, había células que hacían en las casas. Entonces yo me mantenía toda la semana ocupado en las cosas de Dios. Fue como pude mantener el fuego ese que el Espíritu Santo me había puesto en mí, como me había recibido. Y ya de ahí cuando empezamos a hacer eso, o sea, en la célula, le digo, un hermano que era el líder me empezó a mandar a otros lugares, a hablar a las casas y así estaba. Pero cuando pasa lo de mi primo fue cuando yo me empecé a ver al hombre. Se desenfocó. Yo empecé a buscar ayuda cuando no me la daban. Yo digo, ¿cómo va a ser que somos hermanos en Cristo todos juntos y estoy buscando ayuda y nadie me está ayudando? Entonces yo estaba en mi inocencia en ese tiempo. Y di un dinero y según esa persona dijo que me iba a ayudar y lo último no me lo dio para atrás y mi primo de todos modos no le hicieron nada, o sea, él de todos modos lo iban a deportar. Entonces yo fue cuando dije, pues ya no está él, no tengo dinero, entonces voy a regresar, yo sé lo que sé hacer, entonces a regresar a trabajar otra vez. Y fue cuando me empecé a mantener ocupado otra vez y fui dejando las cosas de Dios y me fui distrayendo. La distracción fue el trabajo, fue el que me sacó otra vez. Y quitar tus ojos de Dios. Sí. Me impactó esa pregunta. Porque era eso que yo llegaba a la casa y tenía un video del pastor Juan Carlos y yo lo miraba y yo decía, un día de esto voy a estar en uno de esos eventos, pero él creo que en ese tiempo lo hacían en República Dominicana, donde estaban esos videos. Y él venía, tenía sus CDs afuera, yo los compraba, yo los veía. Y yo ya iba prendido con fuego para el trabajo, ya hacía
no le ponía atención a nada, me podrían decir cualquier cosa, entonces no me decían nada, o sea, yo no decía nada, no. No le calaba, Sí. no le dolía lo que... Y ya fue cuando, ya en eso yo dije, un día de eso voy a estar ahí, y ya fue que, le digo, fue la distracción lo que en mi personal me alejó. Sí, entonces. ¿Cuánto tiempo estuviste alejado? Han de haber sido como unos 2 años que estuve alejado antes de conocer a mi esposa. Y ya de ahí regresaba así como que de a poquito nada más. No estuve envuelto como esa primera vez que estuve envuelto, que dejé todo. O esa vez que yo daba todo, o sea, el trabajo me lo impedía. Yo digo, dejo el trabajo, yo sigo a Dios. La obra de Dios es primero. Wow. Sí, había... Wow. Cuando empiezas con esa relación, con esa nueva etapa de tu vida, ¿tú le oras a Dios antes de tomar esa decisión? ¿De casarte? De casarme. Ajá. Pues yo le había estado orando a Dios Ajá. que me mandara la mujer adecuada, que no fuera mía, que si tuviera temor de él, que fueron por años, fue por todo el proceso, porque había tantas muchachas que dice uno, no, pues fue la primera, pero uno no sabe. Entonces yo también, ese fue el temor mío, que yo no fue que anduve de mujeriego, porque yo decía, yo no voy a ser como mi abuelo, que tuvo tantas mujeres, y otra tanto las enfermedades. Yo no fui que anduve con cualquier mujer aquí, que fue que anduve, yo no fui de esa persona, porque le digo, tuve, como fueron los 3 años que estuve yo solo sin manejar, no tuve tanto tiempo de libertad, y los días que yo salía a bailar, nomás salía, pero yo digo, ¿cómo voy a agarrar a una mujer que está en el bar o que está acá bailando si no la conozco? O sea, yo tenía que ir a profundidad a conocerla para modo de poder. Una novia que tuve fue que se quedó en México nada más. Y puro, o sea, nada más. Fueron Pero de 14 años, pues no era nada. Sí, no, ella era mayor que yo. Okay. Estaba ya como en la prepa ella. Y yo estaba en esa edad. Wow. Sí. Es impresionante, hermano Fernando, porque yo lo único que veo es que Dios tiene un plan en su vida. Sí. Y por eso te guardó desde esa niñez que tú tuviste allá, con el ejemplo con que tú creciste. Tú declaraste, yo no voy a tener esa vida para cuando yo tenga mi familia. No te gustaba la vida del ejemplo que tuviste. Sí. Ver esa abuela, cómo luchó, peleó, cubrió esa familia. Así Yo lo único que veo ha sido la mano de Dios sobre tu vida. es. Así es. Has dado vueltas y vueltas y has hecho tantas cosas, pero siempre guiado y guardado por Dios. Por Dios. Sí, y en eso yo me salí, en ese tiempo, estuve, conocí a mi esposa también por medio de la iglesia, porque yo cuando cambié fue cuando me salí de estar con mis tíos a estar con mi prima, porque ella era cristiana, entonces ella seguía andiendo, entonces yo seguía viviendo con ella, aunque yo estaba afuera, pero ella seguía también teniendo esa misma relación con Dios todavía. Entonces yo estaba cerquita de ellos, que me decían, ya, cálmate, vámonos para la iglesia. Y yo, no, un día de esto voy a ir. Y ya cuando me dicen, ¿sabes una cosa? Que el pastor abrió su iglesia, el pastor Juan Carlos. ¿Cómo? Sí. Y yo le digo, wow, el día que yo vaya con él, ahí me voy a quedar. Mejor déjame, voy a seguir disfrutando un poquito más. Mira lo que hace el enemigo. Sí, y entonces ya era cuando yo empecé. Entonces cuando yo me salí, ahí fue cuando yo empecé ahora sí a agarrar más dinero y a envolverme con cosas más pesadas, o sea, con dinero más pesado. Y ya fue cuando empecé a tomar más y ya me empecé a volver más en el casino y en las carreras de caballo. Había cheques que dejaba de $2,000 en el casino. Carreras, yo iba a apostar, todo era apostar. Yo no miraba fútbol para apostar, el boxeo apostar, todo yo apostaba. Béisbol, finales de juego, fútbol americano, apostar. Wow. O sea, eso era todo lo... Pero lo que se detonó fue decir, voy a ir, pero déjame disfrutar. El enemigo te acomodó, Sí. te cegó según con dinero, con todo lo que tú querías en ese momento. Y me daba de todo. Había noches que una noche ganaba hasta $6,000. Y pues ahí, le digo, estaba toda la familia, las amistades y todo. Y fue lo peor porque ya después de ahí entré en el nivel donde ya entonces yo trabajaba 2 trabajos, salía de 2 trabajos en la noche, iba al club a bailar, de ir salía al casino y de ahí me iba al trabajo. 2 turnos, salía a bailar, entonces yo empezaba jueves, viernes, sábado y domingo. Wow. Sin dormir, sin dormir, descanso, sin nada. Sí. Enviciado en no una, sino varias cosas. Sí. Pero ¿qué pasaba con sus finanzas? ¿Esos $6,000 a dónde se iban? Nada. Se iban. Wow. Le salían alas y se desaparecían. Así es. Wow. Así de que volvía a tener que volver a trabajar para tener otra vez dinero. Sí. ¿Hasta cuándo usted se cansa de esta vida? De esa vida me cansé cuando dije que ya no
O sea, ya no sentía yo eso, ya ese gusto, ya no lo disfrutaba. O sea, yo tomaba y ya digo, ¿por qué si esto ya no me sabe a nada? Yo no sé qué le encuentra a la gente sabor a las cervezas y eso, te tomas dos y ya sentía algo que me daba asco. Entonces yo fue cuando conocí a mi esposa después. Entonces yo de ahí empecé a platicar con ella y todo, nos casamos 2 años después, tuvimos mucha plática y todo. Entonces, pues como le digo, mi prima también fue una parte muy fundamental porque yo estuve viviendo con ellos. Entonces ellos seguían viniendo a la iglesia, diferentes iglesias, pero ellos todavía seguían con el temor de Dios. Wow. Entonces ellos no me apoyaban tanto en eso, pero pues yo sabía que ellos tenían que respetar la casa. Sí, entonces ahí fue cuando yo dije, entró un momento cuando conocí a mi esposa y nos juntábamos, yo tenía el temor de Dios y todo, pero no estaba yo entregada completamente. Sí, entonces yo había conocido a Dios, pero ya estaba el Espíritu de Dios en mí, o sea que yo estaba haciéndolo, pero hacía a veces cosas y me venía a la mente. Entonces fue cuando empezó a trabajar ahora sí que la mente, el poder de la mente, todo lo que empieza a trabajar ahí. Wow. Cuando tú te casas, hermano, ya casi el tiempo se nos está yendo, Sí. Entra Dios, te casas, Sí. ¿tú empiezas tu familia diferente? Sí, empieza un poco diferente, me caso, todo tranquilo, pero cuando ella estaba todo color de rosa porque yo estaba aquí en Kansas y ella vivía en Oklahoma. Entonces no estábamos conviviendo mucho. Entonces cuando nos mudamos juntos es cuando empieza el ataque. Wow. O sea, todo, empiezan los pleitos, y pues yo no estábamos viniendo a la iglesia, o sea, estábamos ocupados en nuestras cosas, trabajo, en la casa y todo. Y entonces empiezan los ataques, a quererse uno pelear, llegaba a trabajar estresado, a querer gritar. Y estaba mi hija, porque ya mi hija vino ya grandecita, como 3 años, yo no lo tuve tanto, o como 4 años. Wow. Entonces se empieza uno a estresar y que no te gusta esto, que no te gusta el otro, entonces estuvimos separados. O sea, estábamos separados viviendo. Y ya cuando empieza a venir todo el ataque del enemigo, que ya digo yo, no, mejor me voy. Pero dentro de mí había otra voz. Le digo, ¿cómo va a ser que mi papá, que tanto tiempo estuvo maltratando a mi mamá y ese matrimonio se mantuvo? O sea, ahí por parte de mi mamá fue donde yo aprendí que ella pudo mantener su matrimonio. A pesar de todo, ella estuvo fortaleciendo, aguantó todo y se pudo mantener su matrimonio. Entonces yo decía, no, pues ¿cómo voy a dar por vencido? Y peleábamos y todo, pero pues Dios tenía el propósito. Wow. Y ya. ¿Cuándo fue que decidiste decir, Señor, tú eres el dueño de esta casa? Sí. Yo dejé de tomar cuando mi hija tenía como 6 años, porque la última borrachera que me di, que me puse perdido también, ella me iba vomitando y ella estaba llorando, amaneció conmigo llorando, curándome que yo estaba enfermo de mi estómago. Ay, pobrecito. Que no sabía que estaba borracho. Y fue cuando ella sus cajitas de colores, tiró sus colores y los puso ahí para estar limpiándome con papel y yo dije, desde aquí ya dejo de tomar. Y fue cuando yo dejé hace como 4 años, 3 años o más. Wow. Y ya de ahí fue cuando empezó mi esposa, una prima, la invitó aquí a Casa de Dios. Ajá. Y ya fue que vino antes de Viva el Fuego de ese año, ella había estado viniendo. Ajá. Y la invitó y ella me decía, vamos. Y yo, porque habíamos estado viendo otras iglesias, pero cuando yo salí a esas iglesias yo salía más endemoniado. Salíamos peleando, yo salía ya salía con mi hija peleando, queriéndole dar y todo. Y yo no sentía nada. Wow. O sea, yo nomás iba, escuchaba y ya. Entonces yo no había encontrado lo que había sentido esa vez, la primera vez que lo que sentí. Y cuando ella estuvo viniendo, dice, hay algo diferente, ahí vamos. Y yo le digo, pues voy a pedir el día, entonces vamos a ir nomás para que no esté molestando ya. Y ya cuando en eso ya fue que vine ese Viva el Fuego, y yo cuando llegué ahí se sintió la atmósfera, o sea, yo sentí otra vez entrando a la puerta como se pone, nomás con la adoración que está ahí, yo con eso fue que ya me quedé. Dios mío. Digo, se sintió otra vez eso que había sentido yo en ese tiempo. Wow. Esa presencia de Dios. Y entonces yo me quedé, o sea, yo me hice el fuerte, yo no le demostré a ella que había sentido eso. Y ella dice, ¿qué tal te pareció? Estuvo bien. Pero yo desde ese día yo me fui al trabajo pensando. Sí. Yo estuve el otro día pensando. Y yo digo, yo creo que ya es el tiempo ya. Ya Dios ya me dio muchas oportunidades y mejor venir a las buenas que venir a las malas. Wow. Dios ama con amor y Dios llama con dolor. Y si gracias a su misericordia no me ha llamado con dolor, algo peor, mejor vengo por las buenas. Gloria a Dios. Y de ahí. De ahí se terminó todo. Gloria a Dios. Sí. Qué hermoso es poder ver que su fruto, su decisión
ha tenido frutos ahora. Amén. Ahora usted no tiene 2 trabajos. No, tengo 2, pero trabajo menos. Imagínate. Porque antes eran los 7 días. Ajá, y Sí. ahora, bueno, tiene Y 2 ahorita- trabajos, pero no trabaja tanto. Tiene Sí. oportunidad de estar en la iglesia. Sí. Hoy nos pudo acompañar al programa. Usted ha sabido ya, ahora sí que balancear sus Sí, responsabilidades. así es. Y ahorita he estado aprendiendo a poner a Dios en prioridad antes que todo. Y como le digo a mi esposa, saber manejar el tiempo y no descuidar la relación con Dios. Amén. Porque si yo estaba dejando de trabajando, dejando de venir a los servicios los miércoles, es una parte donde te va ganando el enemigo territorio. Entonces aquí venimos a recibir lo que son miércoles y domingos, a recibir esa gasolina, como dice la pastora Lidia, para recargar otra vez energías y volver, porque el enemigo todo el tiempo está atacando. Wow, mi hermano. Sí. Pero hoy podemos decir que nuestro hermano y su familia es una familia victoriosa porque Amén. Dios Amén. es el centro Sí. de esta familia. Usted también, hermano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También usted que nos ve por medio de las cámaras de YouTube, gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir la Así transmisión. que hoy es un buen día que tomes la decisión de decirle, Señor, entra a mi vida, entra a mi casa. Sé tú el que la dirija. Te bendecimos. Shalom.